Sean ustedes bienvenidos a la tercera semana de trabajo del módulo 12 de la prepa en línea. En esta semana nos toca estudiar las leyes de los gases, ley de Boyle, ley de Charles, ley de Gay-Lussac y ley general también. Bueno, para esta ocasión vamos a estudiar todas estas leyes, vamos a tratar de resolver los problemas que nos presenta la plataforma, y para entenderlos más fácilmente vamos a analizar una presentación que tengo disponible para ustedes. Muy bien, vamos a compartirla entonces. El orden que vamos a seguir es el siguiente. Observemos. Una bienvenida preparada para ustedes. Vamos a analizar las actividades integradoras, que son la ley general de los gases, la primera, y la segunda recibe el nombre de una ley de los gases. Vamos a estudiar también, vamos a analizar cómo resolver o cómo participar en los foros, foro de clases que se llama Explícame para qué es, y foro de debate que recibe el nombre de Resolviendo Problemas Juntos. Vamos a platicar un poquito también sobre las actividades formativas, que son dos como cada semana, leyes de los gases y plano cartesiano. Vamos a comentar un poquito los problemas que se han generado, dudas y comentarios, y finalmente nos estaremos despidiendo. Decíamos entonces que en esta tercera semana de trabajo nos corresponde estudiar las leyes de los gases. El estado gaseoso es el estado de agregación más estudiado y se puede caracterizar o se puede estudiar a través de tres variables importantes que son presión, temperatura y volumen. La actividad integradora número 1 recibe el nombre de Ley General de los Gases. Se deberá entregar un documento planteando el procedimiento de solución de lo que posteriormente se plantea, que aquí tenemos este problema de bien. Recuerden, siempre que ustedes vayan a entregar algún trabajo, hay que poner una hoja de presentación. El problema dice así: la parte interior de un neumático de automóvil está bajo una presión manométrica de 32 pascales a 7 grados Celsius y un volumen de 20 litros de aire. Después de varias horas, la temperatura del aire interior sube a 294.57 grados Kelvin y su volumen aumenta un 11%. Me piden entonces que calcule la temperatura final en grados Celsius y el volumen final en litros. Integra en tu documento el procedimiento para la resolución del problema. Bueno, si vamos parte por parte contestando, si contestamos esta pregunta, esta actividad número 2, calcula la temperatura final en grados Celsius. Observen ustedes que la temperatura final ya me la dan en grados Kelvin. En los recursos que la plataforma nos da, podemos observar cuál es la ecuación o cuál es la fórmula para cambiar o transformar de grados Celsius a Kelvin, o lo contrario, de Kelvin a Celsius, que es entonces nada más una simple resta de una cantidad determinada. Ya con eso estaríamos teniendo entonces la temperatura final en Celsius. El volumen final en litros, observemos, pensemos, dice que aumenta el volumen un 11%. Un 11% sobre el volumen que ya teníamos inicialmente. Entonces, para calcular el volumen final, tendríamos que hacer una de dos cosas: o sacar el 11% del volumen inicial, o, como está diciendo que es una cantidad aditiva, una cantidad extra, pues simplemente multiplicar el volumen que ya tenemos inicial por 1.11 y obtendremos entonces el volumen final. Después nos pregunta el número 3. Responde lo siguiente: ¿cuál es la nueva presión manométrica? La presión manométrica la vamos a obtener nosotros a partir de la ecuación general de los gases. ¿Cómo? Pues bueno, observen ustedes que es una ecuación comparativa.
compara dos posiciones, una posición inicial y una posición final. Por eso es entonces la ecuación nos dice presión 1 por volumen 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 por volumen 2 sobre temperatura 2. Si queremos nosotros calcular o obtener la presión 2, tendremos que despejarla. Por lo tanto nos quedaría presión 2, perdón, esto, ya, decíamos, un momento por favor. Algunos problemas técnicos, pero ya estamos listos nuevamente. Decíamos entonces que al despejar la ecuación, la presión me quedaría presión 2 es igual a temperatura 2 sobre volumen 2 por presión 1 volumen 1 sobre temperatura 1. Con eso voy a obtener ya la presión 2. Finalmente me dice cómo subir o cómo darle el nombre al archivo que nosotros generemos. Esto lo señalamos porque hay quien me ha estado mandando archivos con el nombre que se inventan o que les surge en ese momento. No, observen ustedes, tenemos que tener un orden determinado y hay que apegarnos a lo que la plataforma nos indica. Muy bien, continuamos. La actividad integradora número 2, una ley de los gases, la verdad es que es una actividad muy sencilla y es bonita también. La plataforma nos dice que para poder hacer correctamente esta actividad es necesario leer y comprender el tema 4, leyes de los gases de la unidad 3. Hay que analizar los ejemplos, realizar los ejercicios que se presentan. El problema dice así: ¿por qué los alimentos se cuecen más rápido en una olla de presión? En una olla normal con tapa, los alimentos reciben la presión atmosférica, 1 atmósfera, y se logra una temperatura máxima de ebullición del agua de 100 grados Celsius. Para que el agua hierva a 100 Celsius, el evento se tendría que realizar a nivel del mar, a 1 atmósfera. Si el experimento se llevara a cabo a una mayor altitud, tanto la presión atmosférica como el punto de ebullición disminuirían. En una olla de presión, la presión que reciben los alimentos es mayor a la atmosférica, más de 1 atmósfera quiere decir. En esta se agrega la presión por la acumulación de vapor de agua y el aumento en la temperatura de ebullición de 100 Celsius. En un corto tiempo, la presión total equivale a 2 atmósferas y se mantiene constante debido a la válvula de seguridad que regula la salida de vapor. Cuando la presión sobrepasa cierto valor, es por esto que se logra una cocción más rápida y por lo tanto un ahorro de energía. Aquí lo que nos están diciendo es que si aumentamos la presión, la temperatura o el punto de ebullición de ese líquido, de esa agua, también necesariamente tiene que aumentar. Por eso entonces los alimentos se cuecen más rápido en una olla de presión. La gráfica que relaciona la presión y la temperatura de una olla a presión no siempre es una recta, pero en la zona en que funciona normalmente podemos considerar que sí lo es. Dice entonces el problema, nos da un dato, dice que al colocar un manómetro en una olla de presión se obtuvo el siguiente resultado: temperatura en grados Celsius 25, presión en pascales 101.000 pascales. Este dato es importante, ¿por qué? Porque es el que nos permite iniciar con los datos que posteriormente, o los cálculos que posteriormente nos piden. Observemos, convierte la temperatura que nos dan, esta temperatura o estas temperaturas, en Celsius a grados Kelvin. Decíamos que aquí es nada más que una simple suma. Después nos dice, calcula la presión en función de la temperatura en grados Kelvin.
¿Cómo le vamos a hacer para eso? Bueno, pues nuevamente, aquí nosotros tendríamos que elegir entre alguna de las leyes de las cuales disponemos ya y que tenemos ahí en las herramientas que nos proporciona la plataforma. Decía que tenemos ley de Charles, ley de Boyle y ley de Gay-Lussac. Hay que observarlas y ver cuál de esas leyes relaciona la presión y la temperatura. Una vez que la hayamos encontrado, vamos a ver que nuevamente esa ley es comparativa, compara una posición inicial y una posición final. Si es así, pues entonces tendremos que nosotros despejar la ecuación para que nos quede presión 2 igual a lo que ustedes hayan obtenido al despejar la ecuación. Repito, observen cuál de estas leyes relaciona presión y temperatura solamente. Al despejar esta ecuación, pues entonces tendremos que hacer uso de la primera presión, la presión que nos dieron inicialmente y que habíamos mencionado que era muy importante. Después nos dice que organizamos la información y resultados en un archivo. Tendremos que incorporar los resultados en las tablas, en una tabla, con el procedimiento, explicar cómo le hicimos. También graficar los resultados, como aquí nos está indicando. E igualmente al final nos dice cómo subir o qué nombre darle a este archivo que vamos a presentar. Bueno, eso respecto a las actividades integradas. Respecto a los foros. Foro de clase. Explícame para qué es. La pregunta o actividad detonadora dice así: selecciona uno de los dos instrumentos de medición de gases, ya sea manómetro o barómetro, investiga sobre él y explica para qué y cómo se utiliza. Vean ustedes, solamente me está dando opción a elegir uno de los dos, manómetro o barómetro. No puedo elegir cualquier instrumento de medición que a mí me convenga, nada más uno de estos dos. Hay que enfocarse y centrarse en ello. Aquí les recomiendo también algo que la plataforma nos dice siempre. Recordemos que debemos participar por lo menos 3 veces. Esto es para obtener la más alta calificación. No se trata nada más de participar porque sí. No se trata de decir solamente gracias compañero o compañero yo te apoyo. No, se trata de hacerlo bien y enriquecer el conocimiento, el aprendizaje de todos. La plataforma nos dice que en la primera participación seleccionemos un instrumento y expliquemos para qué y cómo se utiliza. También nos dice que en la segunda participación comentemos las participaciones o aportaciones de los compañeros. Repito, comentemos, enriquezcamos entonces nuestro aprendizaje. Vuelvo a repetirles, no se trata de decir solamente sí, estoy de acuerdo, qué bien escribe el compañero. No, pero ¿por qué? Hay que basarnos en algo. Finalmente, concluye sobre el tema y menciona la importancia de los instrumentos de medición para demostrar las leyes de los gases. Bueno, esto es respecto al foro de clase. En el foro de debate, resolviendo problemas juntos. El foro de debate de esta semana, recuerden que ese foro no se evalúa, les toca modular a los compañeros del equipo número 3, que ya se les mandó previamente también un mensaje diciéndoles quiénes están o que están incluidos en el equipo 3 y que por lo tanto les toca moderarlo, tratando de hacer que los compañeros participen y se sientan en un ambiente de respeto y cordialidad. Las actividades formativas son 2 como cada semana. Leyes de los gases, que tiene 6 preguntas de opción múltiple sobre las diversas leyes de los gases. La actividad formativa número 2, plano cartesiano, aquí son 9 preguntas de opción múltiple. ¿Sobre qué? Pues sobre las partes del plano cartesiano.
cuántos cuadrantes tiene, cómo se llaman los ejes, cómo se llama el punto donde se unen, etc. Así que pues hay que poner atención sobre lo que nos está preguntando. Los problemas ¿qué problemas ha habido respecto a los trabajos que me han enviado? Que relativamente han sido pocos hasta el momento. Ya estamos prácticamente a media semana y son muy pocos los que me han enviado. Bueno, pues la aplicación de fórmulas, la manera en que se despeja. Hay que tener cuidado, hay que analizar bien las cosas. Después, en el cambio de grados Celsius a Kelvin. Hay que observar, hay que analizar bien cuál es la constante, cuál es la cantidad que vamos a sumar o restar, ya sea que pasemos de Celsius a Kelvin o de Kelvin a Celsius, porque ha habido quien me le pone cantidades que no corresponden. Y finalmente, con la aplicación de las leyes. Hay que observar también en estas tres leyes básicas qué están relacionando, qué variables están relacionando. Ya les decíamos las variables con las cuales podemos caracterizar el comportamiento de un gas o de un vapor, que es presión, volumen y temperatura. Hay que tener cuidado, repito, cuál de las leyes estamos utilizando y cómo despejamos las fórmulas. Dudas y comentarios. Bueno, voy a hacer referencia a algunas dudas que me han mandado ustedes por medio de los mensajes. Hay quien me pregunta o me comenta que he tardado mucho en revisar o en dar calificación en ciertas partes, ciertas áreas, y es verdad, ofrezco disculpas para esto, pero pensemos por qué, cuál es la razón. Miren, la razón es la siguiente. La razón es que, y ustedes bien lo saben, me mandan el grueso de las actividades a revisar, me los mandan el domingo, por la tarde o por la noche, se me juntan 30, 40 durante ese día, y no puedo revisarlas de inmediato. Entonces por eso precisamente tenemos toda la semana para que me las manden con anticipación, poder revisarlas rápidamente y que tengamos asimismo calificación muy rápido. Pero bueno, igualmente repito, ofrezco disculpas y trataré de hacerlo más rápidamente. Bueno, muchas gracias. Esta es nuestra presentación. Que pongo a su disposición, esperemos que les sirva. Y si siguen teniendo ustedes dudas, pues espero me sigan mandando sus mensajes, sus dudas, comentarios a través de la plataforma. Me es más fácil observarlo allí, porque a mi correo personal, a mi correo particular, me llegan muchos, y muchas de las veces me llegan a la carpeta de spam, por ejemplo, y por lo tanto no los veo. Entonces agradeceré que ustedes lo hagan a partir de la plataforma. Bueno, muchas gracias, compañeros. Continuamos entonces. Deseamos. Muchas gracias. Pues esperemos que esta presentación les sea de utilidad y que tengamos oportunidad de vernos y conocernos directamente en la siguiente semana, que es cuando tenemos entonces ahora el proyecto integral. Muchas gracias, buenas noches, reciban cordiales saludos desde Morelia. Nos estaremos viendo entonces en poco tiempo. Gracias, buenas noches, hasta pronto.